el Espíritu nos une para adorar a Dios. Hechos de los apóstoles, o como alguien dijo, los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, y otro dijo, los hechos de San Pablo. De todas maneras son los hechos. Amén. Capítulo 2, verso 41. Joven, búsqueme ahí la versión internacional, nueva versión internacional, NBI. Y dice de la siguiente manera, a partir del versículo 41 del capítulo 2, Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra se convierte en lámpara a nuestros pies, en iluminación para la mente, Señor, y también nos ayuda a tomar decisiones que a ti te agradan y nos benefician a nosotros. Una vez más te pido que auxilies a tu siervo con la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une para adorar a Dios. Después de la resurrección de Cristo, el grupo de los seguidores del Señor estaban un tanto dispersos y temerosos, hasta el punto que nos cuenta uno de los evangelistas que ellos tenían tanto miedo que cerraron las puertas, las trancaron por dentro por miedo a los judíos. Pero Jesús se les apareció de diferentes maneras y confirmó la fe de los discípulos. Les dijo, he resucitado, id y anunciad a mis hermanos que he resucitado. Les dijo a los discípulos, he aquí que todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Así que ese grupo pequeño de seguidores de Cristo estaban un tanto desintegrados, pero también ambivalentes en cuanto a la fe y a la misión. Y fue necesario que durante 40 días ellos recibieran pruebas indubitables, como dice Lucas, de la resurrección de Cristo. Pero Él les dijo algo más. Les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, hasta que reciban la promesa de mi Padre. Escúcheme con atención. Fue el Espíritu Santo de Dios, el cumplimiento de la promesa del Padre, lo que hizo que aquella comunidad de fe se integrara para formar la iglesia del Señor, para formar una nueva familia, un cuerpo dinámico, una nueva generación de hombres y mujeres nacidos de nuevo. El grupo era bien pequeño, apenas como 120 personas, entre los cuales estaba la madre del Salvador. Y Lucas,
como el historiador del Nuevo Testamento y que nos cuenta la vida de los primeros cristianos, nos dice que llegó el día de Pentecostés, una fiesta importante de los judíos. Se habían reunido en la capital, lo que llamamos la ciudad santa, y allí, en ese día en que habían varias naciones representadas de los judíos que habían venido de las diferentes regiones, nos cuenta Lucas que descendió el Espíritu Santo. Y ese derramamiento, esa irrupción del Espíritu Santo en aquella ciudad y en aquella comunidad, hizo que ese grupo de creyentes hasta ese momento temerosos, un tanto desorientados, en ese momento el Espíritu Santo los coaccionó. ¿Y de qué manera? Que salieron a la calle y Lucas nos cuenta que hablaban las maravillas de Dios, y todas aquellas aproximadamente 14 naciones representadas, dicen ellos, les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Y de qué hablaban? Hablaban del Cristo que había muerto en la cruz. Hablaban de su resurrección. Proclamaban a aquellos judíos, tanto de nacimiento como prosélitos, de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero escúchenme, es tan lindo el relato, porque la Biblia dice, así pues, los que recibieron su mensaje. Después de todo esto, Pedro se pone en pie ante aquella muchedumbre y proclama lo que el doctor Bagnoni llamó el sermón de la victoria, porque allí le dijo a aquella gente que lo que ellos estaban experimentando era el cumplimiento de la profecía de Joel, cuando Dios prometió que en los últimos días derramaría del Espíritu sobre toda carne. Aquella gente recibió la convicción cuando Pedro les dice, ustedes que fueron testigos de ese Jesús que anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo, Dios lo ha levantado de entre los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. La Biblia dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquel día como 3,000 personas se integraron a la comunidad de fe. Un grupo de 120 en un solo día. Había más de 3,000 miembros de esa comunidad. Una unidad que la produce el Espíritu Santo de Dios. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo se unieron? ¿Cómo se unieron? ¿Quién los unió? En ese momento fue la intervención soberana del Espíritu Santo de Dios. No fue la elocuencia de Pedro, no fue el anuncio quizás de una gran celebración de milagros. Había un hecho sobrenatural. El Espíritu Santo había descendido. Y en ese momento tanto los 120 como los 3,000 que oyeron el mensaje de la palabra se unieron y se constituyeron en lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, la iglesia naciente, que es unida por el Espíritu. Miren, de una cosa yo estoy consciente en esta mañana que ya no está tan fría, ya nos hemos dado calorcito entre nosotros. De una cosa estoy seguro, que esta mañana a ustedes los trajo el Espíritu Santo. Seguramente que muchos querían quedarse en la camita, allí calientitos debajo de las cobijas. Pero había un llamado más profundo en sus corazones que les decía,
Hay que ir a la casa de Dios para adorarle. Hay que llegar al templo para darle gracias a Dios. Hay que llegar a la casa de Dios para reunirnos con nuestros hermanos. El Espíritu nos trae una unidad que va más allá de un interés personal. Vinimos aquí porque el Espíritu nos trajo. Esa comunidad de fe es unido y se integra por la acción del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que nosotros no somos cualquier grupo, que no somos solamente un grupo religioso con una forma de pensar quizás en la que nos hemos puesto de acuerdo. Mire, eso es importante, pero más que eso, esta es una unidad que ha creado el Espíritu Santo del Señor. Y entonces Lucas nos cuenta cómo es que el Espíritu forma esa unidad. En esa comunidad que se convierte en una comunidad adoradora. En primer lugar, dice la Escritura que se bautizaron y se unieron a la iglesia como 3,000 personas. Escúcheme, hay muchas personas que les encanta ir a un templo cristiano, escuchar las alabanzas, escuchar la predicación de la palabra que siempre nos hace bien. Pero ¿sabe cuál es la prueba de que usted se une a esta comunidad de fe creada, unida, integrada por el Espíritu de Dios? Cuando usted toma la decisión de bautizarse. No es que solamente dice, esto está muy bonito, cómo me encanta esta reunión. No, hay inmediatamente una acción del Espíritu que te impulsa a obedecer, que te impulsa a seguir las enseñanzas de Cristo. Y por eso esos 3,000 no solamente se arrepintieron, sino que dice la palabra de Dios que se bautizaron. Aquí hay una comunidad adoradora que se ha bautizado, que ha entendido que para constituirse en comunidad de fe adoradora, unida por el Espíritu de Dios, es necesario obedecer al Maestro. Y el Maestro dijo, vayan y prediquen el Evangelio, pero bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Lucas nos sigue contando que esa comunidad de fe perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que era una iglesia que aprendía. Una iglesia que entró en el proceso educativo del reino. Escúchenme, hermanos míos. Muchas veces miramos la iglesia como un centro de alabanza. Y está bien que alabemos y glorifiquemos a Dios, y que usted pegue su brinquito, y que usted dance, y que usted alabe al Señor. Mire, todo eso nos hace bien. Nos hace bien. Y inclusive está comprobado que cuando usted alaba al Señor, no solamente se beneficia espiritualmente, se beneficia también mental y psicológicamente. ¿Quién nos dice que después de una experiencia de alabanza y adoración, uno no sale renovado? Uno sale como si algo extraordinario hubiera ocurrido por dentro. Usted ve la vida diferente, se enfrenta a las demandas de la vida con gracia, con poder y con la fe en Jesús. Todo eso es bueno, pero escúcheme algo más. No es suficiente la experiencia cúltica. Es necesario también perseverar en lo que hemos aprendido. Por eso, una comunidad adoradora integra el aprendizaje de la Biblia para su propio crecimiento. Me parece que uno de los grandes peligros de la iglesia es caer en la emotividad y en la religiosidad sin profundidad de la palabra. Mis hermanos, la experiencia es muy importante, y venir a la casa de Dios
e integrarse con los hermanos, nos hace tanto bien. Pero si usted no internaliza la enseñanza de la palabra de Dios, las doctrinas bíblicas, las enseñanzas del maestro, usted será como un creyente llevado como se lleva el viento la hoja, o como dijera el apóstol Pablo, como niños espirituales que se dejan llevar por todo viento de doctrina. Una iglesia que aprende, una iglesia que persevera en la doctrina, es una iglesia con una experiencia de adoración integral. Porque si aquí adoramos al Señor, pero no queda nada aquí en la mente, ni hay principios que integran mi vida para seguirme comportando en el mundo como un verdadero cristiano, fue un culto más. Pero cuando la palabra me desafía y cuando la palabra me confronta a que mi estilo de vida debe ser permanentemente transformado, mis hermanos, es cuando la adoración adquiere sentido en mi propia vida. Pero Lucas nos sigue contando no solamente que la iglesia perseveraba en la doctrina, pero era una iglesia hospitalaria. Miren, mis hermanos, dice la Biblia que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Huguito, en el anterior mensaje, él hablaba de la adoración y decía, es importante el grupo con el cual yo me congrego. Porque, mis hermanos, nosotros somos una comunidad de fe donde nos necesitamos mutuamente los unos a los otros. Pero con tan solo vernos, con tan solo solidarizarnos con nuestras necesidades, pero también con nuestras alegrías, hace que haya una hospitalidad donde usted se siente en casa. Y eso fue lo que ocurrió con la primera iglesia. Perseveraban en la comunión. En otras palabras, tenían tantas cosas en común. Cristo era su Salvador. Alababan al Señor con alegría y sencillez de corazón. Leían la palabra, pero estaban todos de tal manera unidos por la misma misión, por el mismo propósito, que al ser iglesia, al ser comunidad de fe, experimentaban la hospitalidad. Y qué rico es sentirse en casa, ¿no es cierto? Qué rico es tratarnos con confianza. Qué rico es celebrar la vida cuando celebramos los cumpleaños, pero también cuando nos unimos en el momento de la tristeza, en el momento del luto, porque somos una familia que comparte íntegramente todo. Mis hermanos, había una dinámica tan extraordinaria en esa comunidad de fe que la gente de fuera veía eso como una belleza que se notaba no solamente en el estilo de vida, sino por dentro. Cuando ellos veían a la iglesia, se daban cuenta que el Señor estaba en medio de ellos. ¿Y saben qué, hermanos míos? En el mundo hay tanta frialdad. En el mundo hay tanta indiferencia. En el mundo hay tanto egoísmo que la comunidad de fe se convierte en un lugar sagrado donde tu vida y mi vida se unen en una experiencia carismática que usted no puede encontrar en ninguna parte. Usted puede ir a un centro comercial y ver vitrinas. Usted puede ir a un centro comercial y hay diversión y hay tantas cosas. Y saben que los centros comerciales se han convertido últimamente en los lugares donde la familia va. Y los niños montan en las atracciones, los jóvenes comen, las mujeres miran vitrinas, los hombres miran la tecnología y se convierte en el centro
centro comercial donde cada uno va y busca y mira lo que le gusta.